Hola a todos. Hoy es jueves, 16 de octubre de 2025, y nos acompañan nuestros amigos Richard D. Wolff y Michael Hudson. Bienvenidos, Richard y Michael. Encantado de estar aquí. Hola, hola. Richard, empecemos contigo y los informes que vimos en el New York Times sobre que Donald Trump y su administración han autorizado a la CIA a llevar a cabo algún tipo de operación encubierta en Venezuela para derrocar a Maduro. Y esto es lo que hemos sabido del senador republicano Rick Scott en Fox News. Creo que si Maduro es inteligente, se irá a Rusia o a China, a algún lugar así, porque sus días están contados. El pueblo de Venezuela no lo quiere. Lo rechazaron en las últimas elecciones. Robó las elecciones. Es un dictador, un líder de un cártel de la droga, así que sus días están contados. Sea como sea que ocurra, espero con ganas el día en que ya no esté en Venezuela. Será algo estupendo para el mundo. ¿Qué esperas, Richard, de lo que está ocurriendo? Bueno, lo único interesante sobre Rick Scott, y déjame decirte que hace falta mucho esfuerzo para encontrar algo interesante sobre Rick Scott, pero lo único interesante de su comentario fue esa pequeña frase al final, cueste lo que cueste, porque ahí es donde estamos. Y además, me gustó cómo la cadena de televisión yuxtapuso la cámara sobre él, haciendo la declaración, y al mismo tiempo, sobre el barco, en algún lugar del Caribe, que estaba siendo atacado por el misil. Quiero dejar constancia aquí. Por tanto, Estados Unidos está actuando, por decisión del presidente, y con la aprobación de personas como el señor Scott, como la policía, el ejército, el juez, el jurado y el abogado de las personas a las que está ejecutando. Esas personas no fueron arrestadas. Esas personas nunca tuvieron la oportunidad de que un abogado explicara quiénes eran, qué son. Por cierto, no se trata solo de venezolanos. Los periódicos de hoy indican que también han muerto colombianos en embarcaciones. Así que, ¿quién sabe hasta qué punto se extiende esto? ¿Quién sabe cuánto se nos está contando? También quiero destacar que participar en el narcotráfico no se considera un delito capital dentro de Estados Unidos. En este país se arresta a personas por tráfico de drogas todos los días. No son ejecutadas. Quienes son declarados culpables están sujetos a diversos tipos de prisión y castigo, pero no son ejecutados. Arrestamos a personas en este país, les asignamos un abogado, tienen su día en el tribunal, reciben una sentencia y no son asesinadas. ¿Qué estamos haciendo en el resto del mundo? Estamos mostrando al resto del mundo una pequeña muestra, una versión reducida de lo que los israelíes han hecho en Gaza. Estamos matando a personas que supuestamente están implicadas en un delito por el que no matamos a nadie en nuestro propio país. Sabes, llevo tiempo en esto y no recuerdo que nadie haya sido ejecutado en Estados Unidos por tráfico de drogas. Nunca. Puede que me equivoque, quizá haya habido alguien alguna vez, pero casi nunca ocurre. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos mostrando al mundo que somos los tipos duros. Sabes, eso eran los aranceles, una gran pieza de teatro, pero no le costó la vida a nadie. Ahora estamos diciendo que estamos dispuestos, y no solo dispuestos, a matar personas sin juez, sin jurado, sin abogado, sin debido proceso, sin ninguna de las garantías que decimos venerar como intrínsecas a la Constitución y a los valores de Estados Unidos. Todo por la ventana. Es una afirmación realmente notable. Y eso no nos gusta, señor. Todo el que estudia el tráfico de drogas sabe que el principal problema con las drogas proviene del lado del Pacífico del continente, no del lado del Atlántico. Hay muchísima gente implicada que parece poder continuar con muy poca interferencia. Tampoco ha reconocido ni admitido nunca Estados Unidos que el problema empieza con el hecho de que Estados Unidos es el mercado de drogas más rico del mundo. El destino final del comercio está sobre todo aquí.
y podríamos hacer mucho más en casa, sin violar nuestra Constitución, para afrontarlo, si quisiéramos. Es otro mensaje para el resto del mundo de que Estados Unidos va por su cuenta, de que Estados Unidos está aislado, de que Estados Unidos confía en el poder militar porque su alcance económico y político es ahora tan débil. Sabes, partimos de este punto. Cuando te comportas así, las cosas deben llamarse por su nombre, no por un nombre educado. La gente, los inmigrantes que vinieron a este país en busca de la oportunidad de hacer lo que los inmigrantes siempre han venido a hacer, ahora está siendo acosada por una fuerza policial especial y detenida en campos de concentración. Eso es lo que son. Seamos claros, dejemos de jugar a estos juegos tontos. Estamos matando gente. Prometemos derrocar gobiernos en la peor repetición de la antigua actividad de Estados Unidos en América Latina, que es tan antigua como la doctrina Monroe. Y permíteme recordarte, eso es de la década de 1830. ¿Qué esperas ahora? ¿Qué van a pensar los países del BRICS, dado lo que el señor Trump ha dicho sobre ellos? Están siendo derrocados por la CIA. ¿De verdad hemos vuelto a ese mundo? Bueno, si es así, si estamos usando la CIA para ir tras los enemigos, ya sabes, enemigos que realmente pueden hacerle algo a Estados Unidos, Venezuela no puede. Está demasiado lejos. Es demasiado pobre, demasiado pequeña. Estás atacando a alguien. Es un poco como los británicos luchando en Granada o en las Islas Malvinas. Es una broma. Así que presumiblemente van a ir tras los grandes. Rusia, China. El mensaje para ellos es, a eso se ha reducido ahora Estados Unidos. Prepárate para eso. Y déjame decir algo a mis compatriotas estadounidenses. Ahora os estáis metiendo con un enemigo mucho más rico y mucho más fuerte de lo que jamás ha sido. Tened mucho cuidado, porque probablemente no saldréis victoriosos. Permíteme recordarte que la CIA ya estaba ocupada en Vietnam antes de esa guerra. Fracasó. Y la guerra que vino después, tras el fracaso de la CIA, también fracasó. Lo mismo con Afganistán, lo mismo con Irak, y ahora lo mismo con Ucrania. Vaya, ten cuidado. Ten mucho cuidado con lo que estás haciendo. Hay una alternativa, ya sea en la guerra contra las drogas o en cualquier otro conflicto, y consiste en sentarse con quienes estén implicados, otros países, otras entidades, y llegar a un acuerdo que te permita no involucrarte en matar ni derrocar a nadie, porque ese es un juego en el que todos pueden participar. Y ahora, más que nunca en la historia de Estados Unidos, los enemigos que estás creando con este comportamiento son fuertes, muy fuertes. Así que esto es ahora más peligroso que nunca, y nunca fue una buena política desde el principio. Bueno, Richard, si intentas llegar a un acuerdo, entonces estás tratando a otros países como iguales, y Estados Unidos ha rechazado precisamente ese concepto. La razón por la que está llevando a cabo estos asesinatos y ejecuciones es por control. Así que Trump ha llamado a Venezuela un narcoestado, como si todos los venezolanos fueran narcotraficantes. Y esto es como Netanyahu diciendo, como señalaste, que todos los gazatíes son terroristas de Hamas. Así que todo el Caribe pertenece a Estados Unidos, y en realidad no se trata de drogas en absoluto, sino de control. Y creo que, como has estado describiendo, Estados Unidos se ha convertido en un estado terrorista, y lo ha sido desde 1945, como un brazo deliberado de su política exterior e interior, bajo el pretexto de promover la democracia. El antiguo jefe de la CIA, Pompeo, dijo que la CIA es como Murder Inc. Descubrió que han estado matando gente por todo el mundo, empezando por Pat Lumumba en África. Aldo Moro en Italia, cuando Moro intentó lograr un acercamiento con la Rusia soviética. Ya sabes lo que pasó en Libia con Gaddafi. Ya sabes lo que pasó en Chile con Salvador Allende. Y toda la serie de acciones terroristas en toda América Latina que la CIA inició.
Así que esta ya era la política oficial de Estados Unidos mucho antes de Trump. Y creo que a una escala mayor, Estados Unidos está respaldando a grupos terroristas como ISIS y Al-Qaeda en todo Oriente Medio con el fin de mantener el control del petróleo del cercano Oriente. Y en el país, el FBI asesina a Martin Luther King, Malcolm X y muchos otros. A esto se le llama democracia gestionada. Se necesitan asesinatos para asegurarse de que la democracia funcione. Es decir, funciona con el objetivo de permitir que Estados Unidos intervenga no solo en las elecciones de países extranjeros, para asegurarse de que no permitan líderes que sigan políticas contrarias a las de Estados Unidos y su deseo de control, sino también en el propio Estados Unidos, interviniendo en las elecciones aquí. Así que todos estos asesinatos son solo la punta del iceberg del intento de Estados Unidos de controlar la política exterior e interior. No acepta las normas de no injerencia en los asuntos de otras naciones establecidas por las Naciones Unidas. Esa ha sido la norma del derecho internacional desde la Paz de Westfalia de 1648, que establece que cada país y cada estado tiene su propio poder soberano. Estados Unidos rechaza eso. Estados Unidos dice, solo nosotros tenemos el poder soberano. Y utiliza ese poder no solo para controlar quiénes serán los gobernantes y los partidos gobernantes de esos estados, sino también con qué países pueden relacionarse los distintos estados y en qué productos pueden comerciar. Tenemos el poder no solo de imponer sanciones a otros países, sino también de confiscar empresas que sigan políticas comerciales que interfieran con la exigencia de control unipolar de Estados Unidos. Y esto se está haciendo bajo el lema de la seguridad nacional. El gobierno de Estados Unidos, en concreto los neoconservadores, se siente inseguro si no puede controlar a otros gobiernos, el comercio internacional y la inversión extranjera para asegurarse de que Estados Unidos pueda decidir quién obtiene qué, quién comercia con qué y quién posee qué. Considera que si no controla esto, ya no tendrá la capacidad unipolar de decidir lo que hacen los países. Y ese control está en el centro de la política exterior estadounidense. Y creo que hay que empezar por ahí y darse cuenta de que estos asesinatos son simplemente, bueno, en el caso de Venezuela, es como matar a los pollos para asustar a los monos. Lo que Estados Unidos está haciendo al disparar contra estos pescadores venezolanos, y también, según me dicen, pescadores de Trinidad, es decir, que el Caribe es un lago estadounidense. Controlamos los mares, no tenemos límites en cuanto a lo que constituye la autoridad de Estados Unidos para controlar el mundo. Así que todo esto no es más que un reflejo de un panorama más amplio que la prensa y muchos observadores se sienten demasiado avergonzados como para decir abiertamente. Pero los neoconservadores ya lo han dejado todo claro. Ese es el plan de la diplomacia estadounidense. Puedes usar las propias declaraciones de Estados Unidos como toda la evidencia que necesites para ello. Dos ciudadanos de Trinidad y Tobago fueron asesinados, Richard, además de lo que comentaban los colombianos. Y aquí, déjame poner un fragmento del exdirector de la CIA hablando sobre la injerencia en elecciones de otros países. Interferir en las elecciones de otros países. Probablemente. Pero fue por el bien del sistema para evitar que los comunistas tomaran el poder. Por ejemplo, en Europa, en el 47, 48, 49, los griegos y los italianos. Aunque ahora no hacemos eso, no nos metemos en las elecciones de otros, Jim. Bueno, solo por una causa muy justificada. Puede ser un video corto sobre esto. El exdirector de la CIA. Solo por una causa muy buena, en interés de la democracia. Gracias por estar aquí. Siempre es un placer tenerte. Es muy ingenuo y ya no funciona. Cuando yo crecí aquí, yendo a la escuela en Estados Unidos, donde nací, viví y trabajé toda mi vida,
Nos contaban historias sobre lo que representaban los Estados Unidos y lo que eran. Y todo eso tenía que mantenerse en secreto. Por eso tenemos una CIA secreta, porque lo que hacen choca con lo que se nos dice como pueblo, y por eso tiene que mantenerse en secreto. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, resulta cada vez más complicado guardar un secreto. Parte de lo que estamos observando es que los secretos, ya sabes, se han revelado. Esos pescadores que salieron ahora están muertos. No van a volver a casa, y sus viudas e hijos están hablando. Vivimos en un mundo conectado, y nos enteramos de ello. El mundo es diferente de lo que era antes. Permíteme darte otro ejemplo. Puede que no tengas un video, pero el presidente de los Estados Unidos, si le oí bien, ha dicho a uno de los países más grandes de América Latina, concretamente Argentina, que dará a su gobierno $20,000 millones para evitar el colapso de su moneda si votan por el señor Milei en las próximas elecciones allí. ¿Sabes cómo se llama eso? Interferencia en las elecciones de otro país. Es, literalmente, porque Estados Unidos es rico y Argentina no lo es. Es un soborno. Es un intento de decirle al votante argentino, mira, si votas por el que no quieres, recibirás todo este dinero. Y si votas por otra persona porque prefieres al otro, bueno, entonces no te daré este dinero. ¿Qué? Ya sabes, quiero decir, no lo sabemos. Legalmente no permitimos eso en este país, aunque tengo entendido que el señor Musk anduvo el pasado noviembre repartiendo dinero a personas en varios estados por votar, o algo bastante parecido. Pero nos estamos volviendo desesperados. Es una palabra que me oyes usar en este programa y en otros lugares cuando hablo. Creo que estás viendo a un gobierno que se está volviendo desesperado. Estas cosas que está haciendo no son nuevas, pero lo que sí es nuevo es que están siendo expuestas casi tan rápido como ocurren. Cada vez más personas en todo el mundo y cada vez más gobiernos están alzando la voz al respecto. El señor Maduro no es el único, hay muchos otros. Si hablas con alguien de Cuba, te contará una historia de, no sé, quizá 25 intentos de la CIA de matarlo o derrocar su gobierno a lo largo de la Revolución Cubana desde 1959. Y ahora, todo esto se está extendiendo cada vez más. Dada la situación en América Latina, esta información circulará y todo se sabrá en toda la región, si es que no se sabe ya. Quiero intervenir aquí. Trump acaba de duplicar los $20,000 millones y dijo que está intentando reunir otros $20,000 millones en capital privado. Después de hacer la declaración que citaste, dijo, si él pierde, no vamos a ser generosos con Argentina. Los $20,000 millones se gastaron para apoyar el tipo de cambio de Argentina. Y esto tiene dos propósitos. En primer lugar, ayuda a los capitalistas de fuga, los argentinos más ricos, la oligarquía en Argentina. Apoyar el tipo de cambio les permite sacar su dinero de Argentina hacia monedas extranjeras y han acumulado una enorme deuda. Y Trump dice que si no votáis por el candidato de la oligarquía para seguir haciendo esto, entonces vamos a insistir junto con el Fondo Monetario Internacional en que devolváis esos 20 o 40,000 millones, más los pocos cientos de miles de millones que el FMI ya ha prestado. Bueno, supongamos que una dictadura no derechista llega al poder en Argentina. En ese momento, el FMI intervendrá y retirará todo el apoyo a la fuga de capitales. Y por supuesto, la moneda se desplomará, quizá un 50%, un 60%, una caída enorme. Eso es lo que hace el FMI. Así que cuando lo que ellos llaman una dictadura de izquierdas llega al poder, es decir, un país que elige un gobierno que no cuenta con el respaldo de Estados Unidos, su moneda se hunde, la inflación sube, el desempleo se extiende, y entonces Estados Unidos, las Naciones Unidas y Occidente dicen, ¿lo ves? El socialismo no funciona, solo la derecha funciona. Ellos obtienen los préstamos, obtienen la deuda,
Y por supuesto, esta deuda sirve simplemente para permitir que Estados Unidos y el FMI en Europa corten el suministro y se aseguren, tanto financieramente como mediante la guerra, de que otros países no puedan sobrevivir a menos que sean subordinados a Estados Unidos. También quiero señalar, simplemente como cuestión histórica, que Argentina tiene una oligarquía que está entre los actores más importantes de este juego a nivel mundial. Argentina ha pedido dinero prestado como casi ningún otro país. La última inyección que este gobierno de extrema derecha, esencialmente el gobierno de los oligarcas, que siguen en el poder, incluso cuando estuvieron Perón, Kirchner y los demás, recibió para mantenerse a flote fue de $20.000 millones en abril de este año. Así que ahora, apenas unos meses después, estamos hablando de otros $20.000 millones. Los oligarcas argentinos se están riendo camino al banco, mientras Estados Unidos utiliza el dinero de los contribuyentes para permitirles convertir su moneda sin valor, o a punto de serlo, en dólares, de modo que puedan unirse al resto del mundo en la compra de oro. Tampoco tienen ya la confianza en el dólar que solían tener. Así que van a hacer un movimiento doble: deshacerse del peso argentino, conseguir dólares, usar los dólares, comprar oro y guardarlo en algún lugar de Europa. Eso es lo que van a hacer. Ya sabes, es una farsa lo que estamos viendo. Un gobierno de extrema derecha que ha conseguido, en muy poco tiempo, hacerse odiar. Por eso el señor Trump está interviniendo, porque ese gobierno de derechas se ha disparado en el pie y está a punto de ser expulsado por el pueblo argentino. Todo esto forma parte de la lucha más amplia que se está produciendo en la economía mundial. Aislar no solo a Argentina, sino también a China, Rusia y otros países. Es parte de un panorama mucho más amplio. Pero eso muestra el nivel de desesperación que ahora impulsa todo este comportamiento. ¿Sabes? Me gustaría creer, quiero decir, que incluso el director de la CIA riéndose en ese programa de derechas en el que aparece con esa mujer de derechas, ahora mismo no recuerdo su nombre, el fragmento que acabas de mostrarnos. Me gustaría creer que ellos tampoco quieren realmente matar a pescadores, o a quienes quiera que fueran esas personas en los barcos. Obviamente no lo sabemos, porque no hay ni una pizca de evidencia presentada por el presidente, que ya ha autorizado al menos 5, si llevo bien la cuenta, 5 ataques de ese tipo. Si tuvieran alguna prueba, la mostrarían, porque no quieren parecer que están haciendo lo que claramente están haciendo. Pero cuando estás desesperado, ya no te lo puedes permitir. Tienen que montar un espectáculo para demostrar lo duros que son. Por eso tuvimos ese otro momento tan extraño, y quizá podamos hablar de ello. El presidente de los Estados Unidos dijo ayer que la India había aceptado dejar de comprar petróleo ruso. Lo dijo literalmente. Y esta mañana, los medios indios informan de que el gobierno no sabe nada de eso. No ha habido ninguna conversación, ningún compromiso. Quiero decir, no sé a quién creer. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Ya no saben a quién creer. Es un caos total. No tienes el control, y eso no es una buena señal para los Estados Unidos. Michael tiene razón. Eso es lo que quieren. Pero yo también tengo razón. Es lo que quieren, pero ya no lo tienen. Y eso los vuelve desesperados. Sí, Michael, el otro punto del que hablaba Donald Trump es el caso de la India. Dijo que la India le prometió no comprar petróleo ruso, algo que luego fue desmentido por funcionarios indios. Y no solo eso, Scott Bessent dijo que el Congreso y la Administración están preparados para imponer aranceles del 500% a China si deciden importar petróleo y gas rusos. ¿Hacia dónde vamos con el caso de Rusia, en tu opinión? Where are we going with the case of Russia, in your opinion?
Estoy hablando de, bueno, el verdadero problema no es solo aislar a Rusia, sino también aislar a China. Y ahí es donde ha estado toda la acción últimamente. Estados Unidos está intentando decidir qué países pueden relacionarse con otros y qué se les permite comprar y vender. Eso es una extensión del control del que hemos estado hablando. Esta es la estrategia neoconservadora. No se puede tener una democracia basada en Estados Unidos. Una democracia, en este sentido, significa un país que ha aceptado convertirse en un satélite de Estados Unidos. No tiene nada que ver con el sistema político. No se puede tener una democracia, entendida como un mundo unipolar, sin la capacidad de controlar las elecciones de otros países y con quién comercian. Ahora, Trump es el punto clave, es que esto va mucho más allá de las exigencias de Estados Unidos y de Trump hacia la India. En esencia significa que se está intentando bloquear el comercio exterior de la India, con los enormes aranceles del 50% ya vigentes y los enormes aranceles que acabas de mencionar sobre China. Eso significa que se está bloqueando todo el comercio con China. Si esto se aplicara realmente, garantizaría esencialmente la depresión más grave que Estados Unidos haya visto hasta ahora. El tipo de confrontación del que estamos hablando comenzó hace unos meses con TikTok. Trump utilizó un argumento de seguridad nacional, diciendo que de algún modo TikTok observa lo que a los estadounidenses les gusta ver, y que, si se puede rastrear eso, entonces se puede moldear la forma en que piensan a través del relato. Y a su vez, se dijo que TikTok había violado la prohibición estadounidense sobre la libertad de expresión. Se convirtió en un espacio para el debate público sobre política. Así que había muchos políticos, personas del ámbito político y diferentes puntos de vista, tratándolo casi como trataban a X u otras redes sociales. Eso incluía críticas al genocidio y la insistencia en que la matanza masiva era incorrecta, lo que enfureció a Estados Unidos. Entonces Trump dijo, hay que vender TikTok a un grupo de multimillonarios sionistas que cambiarán el algoritmo para impedir cualquier debate sobre Oriente Medio que no sea favorable a Israel. No se pueden usar los términos Gaza o Cisjordania. Ahora es Judea y Samaria. Hay que controlar el diálogo y la discusión para moldear lo que la gente piensa, de modo que elijan gobiernos democráticos, es decir, gobiernos controlados por la alianza de derechas entre los neoconservadores. Ese es extravagantes y 1% el Estado profundo estadounidense. Así que, una vez más, los neoconservadores se sienten inseguros si se permite que TikTok admita opiniones y análisis personales, especialmente porque la gente estaba publicando fotografías de los niños asesinados en Gaza. Israel ha hecho todo lo posible por impedirlo. Ha atacado a fotógrafos y reporteros para asesinarlos precisamente con el fin de evitarlo. Incluso han atacado a médicos para que no haya fotografías de la destrucción de hospitales, de la destrucción de bebés. Si se permite que el acuerdo de TikTok siga adelante, Estados Unidos controlará todas las redes sociales y evitará cualquier exposición de esto, lo que le permitirá moldear la opinión pública para que vote de la manera en que se supone que deben hacerlo las democracias dirigidas. Y me gustaría hablar, sé que tienes una grabación estupenda que quiero que muestres, pero me gustaría hablar de lo que ocurrió hace 2 días, cuando Holanda se convirtió en el primer país fuera de Estados Unidos en confiscar una empresa china, alegando que producía chips informáticos para automóviles en Holanda, una empresa que había sido una filial de Philips. Estados Unidos dijo y aprobó una norma que cualquier país con más de un 50% de propiedad china debe confiscar la empresa si de algún modo afecta a la seguridad nacional. Si fabrica baterías, si fabrica chips informáticos, si hace cualquier cosa que consideremos relacionada con la seguridad nacional. Puedo entrar en detalles sobre eso si quieres, pero probablemente prefieras orientar primero la conversación.
Sí, déjame poner el clip, Richard, del que habló Michael, Scott Bessent, hablando sobre China. Ningún error. Esto es China contra el mundo. Han impuesto estos controles de exportación inaceptables a todos. China es una economía de mando y control, y nosotros y nuestros aliados no vamos a ser ni mandados ni controlados. Ellos tienen una economía dirigida por el Estado, y no vamos a permitir que un grupo de burócratas en Pekín intente gestionar la cadena de suministro global. Esto es maravilloso. Bueno, Trump dijo que por primera vez en la historia nunca había ocurrido algo así. Y por supuesto sí ha ocurrido. Lo que ha hecho China es aprobar una serie de normas que son casi palabra por palabra las mismas que las que Estados Unidos impuso a otros países que comerciaban con China por motivos de seguridad nacional. China está haciendo por fin a Estados Unidos exactamente lo que Estados Unidos hizo a China. La diferencia es que China realmente no necesita a Estados Unidos, en el sentido de que no necesita las exportaciones estadounidenses, porque Estados Unidos no está exportando nada que China necesite de verdad. Y si necesita algo como piezas de repuesto para los aviones de Boeing, entonces se enfrentará al hecho de que Estados Unidos ha convertido su comercio exterior en un arma, de modo que puede detener la exportación de esas piezas, con la esperanza de que los aviones de Boeing en China ya no puedan volar y China tenga un problema. Porque en efecto, China ha desarrollado su propio avión comercial, pero Estados Unidos ha indicado a los países extranjeros y a la Autoridad Internacional de Licencias de Transporte que no aprueben los aviones chinos, sino solo los fabricados por Estados Unidos y sus satélites, como Airbus. Han dicho, no permitáis que aterrice ningún avión fabricado en China, porque no cuenta con la aprobación oficial de Estados Unidos. Eso encaja con la intención estadounidense de controlar todos los aviones, aeronaves y otros elementos esenciales. Quiero hablar de lo que ocurrió la semana pasada en los Países Bajos, cuando los neerlandeses confiscaron la propiedad china de una empresa llamada Nexperia. El Financial Times se ha centrado en este asunto, señalando que por primera vez Europa, y especialmente los Países Bajos, se han alejado de toda la idea de inversión abierta, libre comercio y libre inversión. Ahora dicen que toda la inversión nacional está controlada por Estados Unidos. Cualquier empresa de propiedad extranjera, en concreto, una empresa de propiedad china, debe ser confiscada. Y cualquier empresa china que utilice exportaciones estadounidenses como parte de sus productos debe tener su comercio prohibido. Bueno, la empresa que compró China era una especializada en la fabricación de baterías para automóviles, porque China se ha convertido en el líder mundial en producción de baterías. Estados Unidos quiere impedir el liderazgo de China en ese campo para poder suministrar baterías que cuestan unas 10 veces más. El objetivo es evitar que Europa utilice baterías de bajo precio diseñadas por China, de modo que no pueda competir con los coches estadounidenses que usan baterías estadounidenses. Así que tienes esta empresa de semiconductores y baterías con 12.500 empleados en todo el mundo, no solo en Países Bajos. Y todo eso acaba de ser confiscado. Fue vendida a un conglomerado chino en 2017 y luego comprada por un grupo chino, Wingtech, en 2019. Todo había ido bien hasta los últimos meses, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos le dijo a Holanda, tienes que cerrar esta empresa china. Queremos asegurarnos de que China no pueda ganar dinero en Europa ni en ninguna otra democracia que controlemos. Así que, las palabras utilizadas en tu fragmento, una economía de control centralizado, eso es lo que son los Estados Unidos. Eso es la democracia. Si no centralizas el control y en esencia te conviertes en un estado policial, entonces no estás garantizando el control unipolar estadounidense del mundo. Y China ha contraatacado.
Pero si se analizan los detalles, esto es una escalada. Esta confiscación de empresas chinas es una confiscación, simple y llanamente. Y el Financial Times escribió que WingTech representa un momento decisivo en la evolución de Europa, que pasa de ser uno de los bloques comerciales más abiertos del mundo a uno cada vez más preocupado por la seguridad económica. Y esa seguridad económica está definida por Estados Unidos. Del mismo modo que Estados Unidos obligó a vender TikTok, o lo vendes a precio de saldo a los estadounidenses, o simplemente te cerramos, ahora está aplicando la misma política hacia Europa. Y China, en esencia, ha decidido contraatacar ante todo esto. Los documentos judiciales del caso que cita el Financial Times muestran que La Haya, el gobierno de los Países Bajos, actuó bajo la presión para respaldar el control. Bueno, mira lo que está pasando. Lenin comentó una vez que los países capitalistas venderían a Rusia la cuerda con la que los colgarían, hablando metafóricamente, refiriéndose a las armas. Pues bien, China no tiene intención de vender a Estados Unidos los metales de tierras raras y otros materiales militares necesarios para destruirla con misiles. Estados Unidos ha dicho, esperamos una guerra con China como nuestro enemigo existencial. En los próximos 2 o 3 años, debemos destruir a China. Una y otra vez, desde Biden hasta Trump y el Congreso, se repite este anuncio. Tenemos la intención de ir a la guerra. Estamos preparando el camino. Pues bien, por supuesto, China ha bloqueado lo que Estados Unidos necesita para fabricar los misiles. Los imanes de tierras raras para producirlos. Bloqueas lo que necesitas para fabricar los ordenadores que guían los misiles y para extender tu control sobre Internet, el control sobre las plataformas de medios públicos, en realidad para controlar la dirección en la que se mueve el mundo. Y China ha observado lo que Estados Unidos hizo con Japón en 1975, con los acuerdos del Plaza y los acuerdos del Louvre, que exigieron que Japón elevara su tipo de cambio y, en esencia, provocara su depresión. También ha visto las exigencias de Estados Unidos de que Japón pagara un tributo de $350 mil millones para tener acceso al mercado estadounidense, incluso enfrentándose a altos aranceles de Estados Unidos. Y China ha visto demandas similares hacia Corea, pagar un tributo igual de grande de $350 mil millones. Just as large, a $350 billion choice. China has no intention of surrender. China no tiene intención de rendirse en estos términos, ni de permitir que Estados Unidos obtenga lo que denomina el nuevo equivalente a controlar las reservas mundiales de petróleo. Controlar los alimentos, la tecnología de la información, la tecnología informática, la tecnología de chips y la tecnología de programación del mundo. Estados Unidos incluso ha bloqueado a empresas neerlandesas para que no vendan maquinaria de grabado de chips a China. China ha comprendido que Estados Unidos mantiene un monopolio sobre los ordenadores, los misiles, los automóviles y la tecnología muy forward. Utilizará ese poder para atacar a China. Y está tomando medidas para detenerlo. Trump ha dicho que está dispuesto a provocar una depresión como la de los años 30 en Estados Unidos. Su amenaza de imponer estos aranceles de varios cientos % a los productos chinos significa que estamos bloqueando todo el comercio con China, lo que implica bloquear la tecnología china. Pero China tiene lo que Estados Unidos necesita para su dominio militar, mientras que Estados Unidos no tiene nada que China necesite. China crecerá. Estados Unidos entrará en una crisis. Y como dijo Richard, esto es un acto de desesperación, pero una desesperación que vale la pena observar, porque el 90% de los estadounidenses verá degradado su nivel de vida, sus salarios y su capacidad adquisitiva. Pero el 1% de los estadounidenses, los multimillonarios de Silicon Valley y los grandes bancos financieros, obtendrán beneficios. Y lo más sorprendente es que la portada de hoy del New York Times dice,
Los bancos estadounidenses logran grandes ganancias ayudando a las empresas chinas a globalizarse. Bueno, puedes imaginar lo que va a pasar. ¿Quién va a ganar? ¿Será la política exterior estadounidense lo que los bancos quieren, que suele ser de lo que trata la política exterior de Estados Unidos? ¿O será lo que quieren los neoconservadores? Queremos guerra. No podemos permitir que otro país sea independiente de Estados Unidos. No podemos tener un país de iguales. Así que volvemos a lo que hablamos sobre Venezuela. No se puede negociar con otros países y llegar a un acuerdo razonable, porque eso significaría tratarlos como iguales, significaría tratarlos como naciones soberanas. Solo hay una nación soberana, Estados Unidos. Todas las demás naciones deben ser tratadas como o convertidas en satélites de Estados Unidos. Y creo que por eso Richard mencionó lo que está ocurriendo en Argentina, para asegurarse de que quede encerrarse en un satélite controlado por una oligarquía clientelar allí, del mismo modo que se podría decir que está ocurriendo lo mismo en Europa. Sí, permíteme comentar un poco sobre Scott Bessent, y no quiero meterme con él, aunque tampoco me opondría a hacerlo, pero no es eso lo que estoy haciendo. Observa la falta de claridad en la forma en que habla. Entonces, ¿no vamos a permitir burócratas en Pekín porque tienen una economía estatal? Este es un ministro de Finanzas cuyo jefe acaba de hacer lo siguiente: adquirir una participación del 10% en Intel Corporation, imponer una asociación del gobierno estadounidense con AMD y Nvidia, y está ocupado tomando otras posiciones en la gobernanza y propiedad corporativa estadounidense. Quiero decir, somos más una economía estatal de lo que nunca hemos sido. Los aranceles son la mayor imposición de impuestos que cualquier gobierno de Estados Unidos haya hecho jamás. Estamos grabando a todo el mundo. Todo el planeta se ve afectado por nosotros, porque si eliges los aranceles, es algo internacional. Estás grabando fuertemente a tu propia gente. Fíjate en lo orgulloso que estaba el señor Bessent hace unos días, diciéndonos que los aranceles ya han recaudado $60,000 millones en sus primeros meses. Está orgulloso de contarte algo que a los republicanos de antes les habría horrorizado. Eran un partido en contra de los impuestos. Ahora son un partido a favor de los impuestos. Todo gobierno que haya ido tomando una parte cada vez mayor de la economía ha utilizado la seguridad nacional como justificación. Eso no es nuevo. Eso es de lo que los republicanos solían burlarse. Está denunciando a China por querer controlar el mundo. Como Michael dice correctamente, China está exigiendo lo que Estados Unidos siempre ha defendido, ha adquirido, y ahora está desesperado porque lo está perdiendo. Está enfadado con China ¿por qué? Por querer prácticamente lo mismo, si el señor Bessent tiene razón. Antes se argumentaba aquí, en Estados Unidos, que un régimen de libre comercio contra la guerra, contra la hostilidad. La gente solía de los imperios rivales, británico, francés, alemán, ruso, antes de la Primera Guerra Mundial, como la razón por la que se destruyeron entre sí. La Sociedad de Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, y las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon porque los países que utilizaban la seguridad nacional para orientar su política económica acabaron en guerra entre sí. El objetivo de estas organizaciones internacionales era evitar que eso volviera a suceder. La retirada de Estados Unidos de las Naciones Unidas, que lleva produciéndose desde hace 20 años, es también, como deberíamos haber visto antes, una retirada de todo ese proyecto y un regreso a ser un Estado de seguridad nacional, en el que el Estado y los dirigentes, los oligarcas de los negocios, se están convirtiendo en las mismas personas. Recordad quién estaba sentado detrás del señor Trump cuando fue investido. Los 10 multimillonarios de los principales sectores de un país eran, en realidad,
un anuncio de la fusión entre los oligarcas y el gobierno, lo cual es una característica del fascismo. Fascismo italiano, fascismo alemán, fascismo japonés, fascismo español. Vamos, ya conocemos estas cosas. La diferencia es que ahora Estados Unidos no es el país dominante. El G7 no es el actor principal en la economía mundial, y toda la pretensión y la ideología confusa del señor Besant, que convenientemente olvida que su gobierno se está volviendo más estatista con cada semana que pasa, no lo hacen diferente de China, sino más bien parecido a ella. Y China, como debería saber, no es una economía estatal. La mitad de ella es empresa privada. It's not a state economy, half of it is private enterprise. People are critical of China's claim that socialism. La gente critica la afirmación de China de que el socialismo se ha desarrollado allí más rápida y profundamente en los últimos 40 años que cualquier otro sistema en cualquier otro lugar. Les gusta criticar eso diciendo, sí, pero eso es gracias al sector privado. Bien, si quieres hacer ese argumento, me parece una tontería, pero de acuerdo, entonces no puedes darte la vuelta a la mañana siguiente y llamarlos una economía estatista. Acabas de explicar que son una economía privada y que por eso son tan ricos, grandes y poderosos, más ricos que tú. Y permíteme recordarte que en la competencia anterior a la Primera Guerra Mundial, con nacionalismos económicos de seguridad nacional enfrentados en torno a Europa y sus colonias, nadie tenía una ventaja destacada en población. Pero eso ya no es cierto, amigos. Estados Unidos tiene el 4,5% de la población mundial. China y los BRICS tienen el 60% de la población mundial. ¿Qué tipo de conflicto te imaginas que vas a poder tener? ¿Cuáles son tus posibilidades? Esto es muy estúpido. Deberías estar trabajando sin descanso para idear una versión renovada de las Naciones Unidas, para encontrar una forma de que el G7 funcione y de que los chinos y sus aliados de los BRICS también funcionen. El planeta es lo bastante grande para ambos. O vamos a caer en otra guerra mundial, aún sabiendo los desastres de las dos primeras. Y por si lo has olvidado, la Primera Guerra Mundial terminó con la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial terminó con la Unión Soviética más China. ¿Notas algo? ¿Sabes dónde es probable que termine la Tercera Guerra Mundial? Sí, sí. Debería hacerte parar y pensar un poco en lo que estás haciendo. Sí. Michael, adelante. ¿Qué tipo de estrategia tendrá el mundo? Dada la desigualdad de población y tamaño, Estados Unidos quiere ser el único país capaz de hacer la guerra con los mejores armamentos. Quiere ser la única nación soberana. Todos los demás países deben convertirse en dependencias. Dependencias comerciales mediante la instrumentalización del comercio exterior. Dependencias financieras mediante la dolarización y dependencias militares como condición previa para su propia supervivencia. Esa es la única manera en que Estados Unidos puede lograr la estrategia que tú dices que no puede funcionar. Bueno, por supuesto, al final no puede funcionar porque otros países van a tomar represalias. Pero la esencia de la política exterior de Estados Unidos es inutilizar la capacidad de otros países para represaliar, controlando su suministro de petróleo para que no puedan sobrevivir si lo hacen, negándoles la propiedad y la producción de tecnología de la información, chips informáticos, electrónica básica, y monopolizando Internet si no cumplen. Estados Unidos dice, sí, por supuesto que sabemos que existe esta desigualdad de población y de poder productivo. Nosotros nos hemos desindustrializado, ellos no. Pero aún así podemos ganar mediante las políticas que acabo de describir. Control total y la narrativa necesaria para justificar ese control. Y creo que la política de asesinatos selectivos, de muertes como las que se han visto desde Venezuela hasta Gaza, forma parte de esta demostración de la disposición de Estados Unidos a perseguir el control total. Incluso hasta el punto de perseguir guerra en el cercano Oriente contra Irán, que muchos de los investigadores de NEMA creen inminente.
Richard, mencionaste el G7 y lo comparaste con los BRICS. Y sabemos que en una ocasión Donald Trump dijo que España formaba parte de los BRICS. Estaba intentando dar una lección a los periodistas en la sala y dijo, España forma parte de los BRICS. Aquí tienes su último comentario sobre los BRICS. Dijeron que les gustaba el BRICS. Les dije a todos, si queréis estar en el BRICS, está bien, pero vamos a imponer aranceles a vuestro país. Todos se retiraron. Todos están saliendo del BRICS. El BRICS era un ataque contra el dólar. Y dije, si queréis jugar a ese juego, voy a poner aranceles a todos vuestros productos que entren en Estados Unidos. Dijeron, como dijimos, nos salimos del BRICS. Y el BRICS es como, ya ni siquiera se habla de ello. Sí, salirse de los BRICS. Bueno, ya sabes, es importante entender que si tienes un líder que simplemente se inventa cosas como esta, todo el mundo está abandonando los BRICS, pues yo presto mucha atención a los BRICS y no he notado que nadie se haya salido de los BRICS. Me interesaría mucho saberlo. ¿Podría pasar? Sí. Por cierto, Argentina es el único ejemplo que conozco. Se retiraron bajo este tipo Milei que acababa de llegar. En realidad, se unieron y luego se retiraron, porque todo ocurrió en un periodo muy corto de tiempo entre su adhesión y cuando Milei los sacó. Y eso fue un acto suyo, como persona de extrema derecha neoliberal, algo que él mismo afirma con orgullo. No es una etiqueta que yo le ponga. Pero cuando tienes un presidente como el nuestro, que hace comentarios tan a la ligera, India ha decidido no comprar petróleo ruso y resulta que no, o los BRICS se están desmoronando, tampoco, o les pondré aranceles, como si eso fuera el final de toda la historia. Esto se está volviendo patológico, claro, pero es una patología que tiene su lugar, tiene un origen, tiene un conjunto de apoyos. Hay que tomarlo en serio. Él no lo es. Pero el hecho de que tenga que hablar así es un fenómeno interesante, ¿verdad? La mayoría de los líderes no hacen eso. ¿Por qué es importante para él hacerlo? Es como hacerse la pregunta que debería haberse hecho cuando se presentó por primera vez a un cargo, cuando descendió por la escalera mecánica en uno de sus edificios en Nueva York, e hizo el famoso comentario de que los mexicanos aquí son todos violadores y asesinos, comentario que por supuesto luego rectificó. Hay que preguntarse, ¿por qué una personalidad que aspira a ser político diría cosas tan disparatadas? Porque en nuestro entorno hay una necesidad de ello. Él está satisfaciendo una necesidad. Sus instintos se lo dicen. Y tenía razón. Políticamente, existía un electorado que necesitaba desahogarse contra los inmigrantes, en su mayoría procedentes de México. Así que era importante. Estaba respondiendo a una necesidad y descubrió que había toda una comunidad de personas cuya experiencia peculiar durante los últimos 30 años había sido ¿cuál? Son hombres blancos, cristianos y sindicalizados que perdieron sus empleos porque las corporaciones querían sustituir a los trabajadores sindicalizados blancos, cristianos y varones, la parte mejor pagada de la clase trabajadora. Así que ellos fueron los objetivos. Sustituirlos ya fuera mediante la automatización o trasladando la producción a China. Y así fueron abandonados a su suerte en sus ciudades del Medio Oeste y del Sur para convertirse en MAGA, su base de apoyo. Il within you, sin tener capacidad, el vocabulario en tío, remains intimamente. Evaluan ese belays a demonicens como growth. To demonize Mexicans as immigrants. That's why you now have this. Por eso ahora existe esta comunidad fundamentalista cristiana que aplaude los campos de concentración para niños inmigrantes, lo cual contradice sus propios compromisos cristianos. Y en el fondo lo saben, pero tienen tanta necesidad, quiero dejar eso claro. El señor Trump muestra esa necesidad al decir esto. Debemos entender por qué es importante, de qué necesidad se trata en este rechazo a los BRICS. ¿Y la necesidad? Los BRICS son abrumadores. Los BRICS representan el mayor peligro económico al que se enfrenta,
porque ofrecen a China la posibilidad de actuar del modo que Michael ha descrito. Porque tienen los BRICS y todo lo que eso implica, ahora pueden por fin permitirse tomar medidas como las que adoptaron en respuesta a la acción de Holanda. Si tuviera que adivinar sobre la decisión de retener las tierras raras, creo que Michael tiene razón. El acto que lo precipitó no fueron las tarifas impuestas a los barcos fabricados en China, que es lo que está haciendo Estados Unidos, ni algún pequeño desliz aquí o allá. Fue ese acto de intentar literalmente organizar toda la economía mundial contra China, de apropiarse de bienes chinos, del mismo modo en que se confiscaron los 300.000 millones en activos rusos al comienzo de la guerra de Ucrania. Bien, ahora es el momento. Y supongo que en China hubo un largo y difícil debate interno sobre si este era el momento de actuar. Debe tomarse en serio, porque los chinos están respondiendo a una necesidad profunda que tienen al tomar esta medida. Del mismo modo que el señor Trump responde a una necesidad profunda que surge de los dilemas de Estados Unidos. Bueno, lo que Richard ha señalado es el hecho de que esta guerra comercial internacional tiene su contraparte en la guerra de clases tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Es una guerra no solo para que Estados Unidos domine a otros países, sino también para que la clase rentista, las élites, domine al trabajo mediante políticas que transforman los ingresos y la riqueza del trabajo en beneficios para ellos mismos, en forma de reclamaciones de acreedores, monopolios y la privatización del gobierno para impedir el gasto social público. Todo esto va a empobrecer a la población. Todo ello va de la mano con la guerra de clases internacional para promover el thatcherismo, la privatización, la financiarización y toda la filosofía económica de la que hemos hablado tanto en episodios anteriores. Y permítame añadir una reflexión final. Cuando escuchen al señor Trump y algunos de sus lugartenientes, como ya están escuchando, y escucharán más, hablar de que aunque haga falta una depresión, aunque haga falta un sufrimiento masivo, esto es una cuestión de supervivencia nacional y de nuestra seguridad. Ya saben para qué se están preparando. Probablemente significa que están recibiendo consejos de que el juego de los aranceles nos está llevando a una situación de estanflación de un modo u otro. Una combinación muy preocupante de una inflación del 3% o más con un descenso del empleo. Ayer se citó por todas partes a Jamie Dimon, hablando del colapso de 2 compañías automovilísticas y diciendo, donde hay unas pocas cucarachas, palabras suyas, no mías, siempre hay muchas más. ¿Qué es eso? Es una afirmación de que se está produciendo o es probable o posible un colapso crediticio. Con todo lo que eso implica, permíteme recordarte cómo comenzó la crisis de 2008. Aquello también fue un problema de crédito, por eso se llama la crisis de las hipotecas subprime. Así que se están preparando para llevar su locura aún más lejos, hasta el punto de una ofensiva depresiva y recesiva masiva, porque están convencidos de que es el precio necesario que hay que pagar, por supuesto, siempre a costa de la clase trabajadora, para superar la crisis a la que se enfrentan, que es la de un mundo que ya no está dispuesto a ser un territorio colonial. Porque de eso se trata realmente. Es un resurgimiento del colonialismo. No es casualidad que el señor Trump divague sobre Groenlandia, o Canadá, o Panamá, o ahora Venezuela. Todos estos son imaginarios, pero tienen lógica si se supone que el mundo entero va a estar controlado, porque ese es el tipo de control que un país metropolitano solía ejercer sobre sus colonias. Es Estados Unidos rehaciendo el final del Imperio Británico, con la esperanza de revertir el curso de la historia. Pues bien, yo soy uno de las masas del mundo que le dice a los estadounidenses, demasiado poco, demasiado tarde, no disponible. Es como explicarles a los israelíes que el colonialismo de asentamiento fue algo que funcionó hace 2 siglos, pero que ya no funciona.
te coloca en una situación imposible. puts you in an impossible situation. Richard, el desempleo y el colapso económico no son precios que pague la élite gobernante. De hecho, le resulta más fácil ganar dinero y aumentar su riqueza durante una crisis que en un periodo de crecimiento lento. La crisis va a provocar, como señalaste, muchas ejecuciones hipotecarias. La gente va a perder sus casas, igual que ocurrió tras los rescates de Obama en 2009. Todo esto llevó a una enorme apropiación de activos por parte del 1%. Mientras la propiedad de vivienda disminuía en Estados Unidos, el PIB y los niveles salariales del 90% se mantuvieron bastante estables. Todo este crecimiento de la riqueza fue a parar al 10% superior. Lo mismo ocurre en todo el mundo. Bueno, cuando Trump retiró el apoyo a la Agencia para el Desarrollo Internacional, retiró el apoyo al Departamento de Salud de las Naciones Unidas y recortó la financiación de las agencias culturales y sociales. La intención era provocar hambrunas y carestías masivas en el resto del mundo, igual que el ataque de Trump al calentamiento global, destinado a mantener la supremacía del petróleo, está causando la subida del nivel del mar que va a generar una destrucción masiva. Todo esto es visto por Estados Unidos como un beneficio colateral, no como un coste colateral. Hay que darse cuenta de que cuando ocurre algo así, no todo el mundo pierde. Será un juego de suma negativa para las economías de las naciones y del mundo en su conjunto, pero una apropiación de riqueza muy positiva por parte del 1%. Y Estados Unidos intenta que uno sea el estadounidense, no extranjero. Muchas gracias, Richard y Michael. Siempre un gran placer hablar con vosotros. Hablamos la próxima semana. Hablamos la próxima semana. Adiós.